puedes escuchar la voz de la verdad las 24 horas del día, los 7 días de la semana. La voz de la verdad, tu emisora. Recuerda escuchar los miércoles a la 1:30 de la tarde tu programa Palabra Viva en la voz de nuestro pastor Alexander Lizama. No te lo pierdas. Y quiero hablar en esta oportunidad un mensaje acerca de que usted empieza a escuchar vientos de gente que está empezando a hablar que lo que sienten es el espíritu navideño o el espíritu de la Navidad. Y es algo de que quiero hablar en esta hora con respecto a las tradiciones. La iglesia del Señor Jesucristo se ha caracterizado por llevarnos por la influencia del Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo el que a nosotros nos guía, nos llena, nos fortalece. Ahora hay un espíritu en el mundo, el cual es un espíritu falso, de falsa felicidad, de falso gozo, la que la gente está experimentando en este tiempo. Y lamentablemente la iglesia del Señor Jesucristo está siendo contagiada de cierta forma. Ha habido personas que me han dicho, pero ¿qué de malo tiene si estamos celebrando el nacimiento del Señor Jesucristo? A través de la Escritura vamos a ir viendo, amados hermanos, que no es que lo que usted piense, lo que usted crea o lo que usted siente. Ni tenemos que ver las cosas con nuestros ojos, porque dice la palabra que el corazón nuestro es engañoso más que todas las cosas. Las cosas, el caminar, lo tenemos que ver a través de los ojos del Señor Jesucristo. Y a través de su palabra nosotros vamos viendo qué es lo que nosotros podemos ver que a Él le agrada y qué no le agrada. Puesto que nosotros hemos sido escogidos y llamados para hacer la voluntad de Él. Así es que, amado hermano, vamos a ver en esta hora cómo es que no es, imagínense, no tenemos que salir nosotros de la iglesia para ir a hacer parte de las cosas de este mundo, sino que somos ahora nosotros como iglesia que vamos a ese mundo a recoger esas falsas tradiciones para traerlas a la iglesia. Eso es triste. Quiero leer 2 escrituras y de ahí arrancar con esta introducción, porque voy a estar a través de todo el mes de diciembre enseñando acerca de tradiciones que están afectando nuestra vida espiritual. Podemos correr peligro y aún a nuestros hijos. Porque esa es la primer mentira que nosotros le enseñamos a nuestros hijos. Creer en una Navidad, creer en un nacimiento, en un árbol de Navidad, en un gordito panzón, cachetes colorados llamado Santa Claus, que todos conocemos que hasta en su risa tiene una risa perversa. Y toda esa clase de mentiras que nosotros le enseñamos a nuestros hijos para que esta mentira siga corriendo, ¿verdad? Aún dentro de la iglesia misma. Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios en San Juan capítulo 8, comenzando a leer el verso 31 y el 32. Dice: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, note bien, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Aquí me quiero detener un poco, hermanos, porque estamos acostumbrados a leer de memoria el verso 32, donde le decimos, mire, la palabra dice que conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Pero no leemos el 31, porque Jesucristo dice que estos judíos a los cuales les estaba hablando solamente habían creído en Él, como muchos ahora. Usted pregunta en cualquier lugar que si creen en Dios, todo mundo le va a decir que sí. Porque todo mundo cree en Dios. Hasta el diablo. ¿Quién le dijo a usted que el diablo es ateo? La Biblia dice en Santiago 2:19 que dice que si tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. O sea, hermanos,
que estos judíos habían creído en el Señor Jesucristo. Pero el mismo Señor Jesucristo les dice: a ustedes les hace falta todavía más. No basta solamente con creer. Él mismo les dice: si ustedes permanecen, oiga bien lo que dicen, en mi palabra, no con, en mi palabra, dice, seréis entonces, hasta que ustedes no solamente crean, sino que también, dice, permanezcan, obedezcan, se apeguen a esta palabra que yo les estoy hablando. Hasta entonces ustedes van a ser verdaderamente, dice la Escritura, mis discípulos. Y hasta entonces ustedes van a conocer la verdad. Entonces esa verdad los va a hacer libres, dice la palabra. Vamos una vez más a Primera de Juan, capítulo 5, verso número 19. Y dice la Escritura, gloria a Dios. Juan, primera epístola del apóstol Juan, capítulo 5, verso 19. Dice: sabemos que somos de Dios, y el mundo entero, dice la Escritura, está bajo el maligno. Note usted, sabemos nosotros como iglesia que somos de Dios, amados hermanos. Y como iglesia de Dios que somos, la única influencia por la cual nosotros estamos bajo esa autoridad es la del Espíritu Santo. Ahora, aquí hace una división tajante la palabra. Nos hace que nosotros como hijos de Dios tenemos una autoridad absoluta, que es nuestro Señor Jesucristo. Pero el mundo, dice, entero, está bajo otra condición, porque está bajo las fuerzas del maligno. O sea que nosotros no podemos traer lo que le pertenece al enemigo para usarlo en la iglesia del Señor. Ay, hermano, no sea tan extremista, me dice. Esto nosotros lo hacemos para ganar gente. O sea, lo que usted me está tratando de decir a mí es que el evangelio es insuficiente para poder ganar almas. Que el poder de Dios es insuficiente para poder ganar almas. Dios no ocupa medios, ocupa hombres y su evangelio. Muchos tratan de hacer fiestas, celebrar Easter, celebrar Día de las Madres, celebrar día de esto. Ya voy a hablar más adelante de esto, espero me dé tiempo. Celebrar nacimientos, hacer esto, dramas, hacer esto otro, de la Navidad para traer, a través de esas fiestas, traer gente a la iglesia. La Biblia dice, amado hermano, que Dios es el que añade. ¿No será más fácil doblar rodillas y meterte en ayuno y en oración y meditar la palabra y buscar el favor de Dios para que pueda añadir a la iglesia, a tener que hacer esas fiestas paganas y traer, a través de eso, traer gente a la iglesia? Ahora, mire lo que dice, que el mundo entero está bajo el maligno. Y el problema aquí, hermano, de que el Señor Jesucristo siempre tenía contradicción o tenía enfrentamiento con los fariseos por causa de las tradiciones. Y hace algún tiempo me interesé en la palabra tradición. Y esto se debió, hermanos, al acercamiento, oiga bien, que tuve con estudiar un poco del pueblo de Israel según la Biblia, porque la Biblia le llama que era un pueblo santo. Pero rondaban un mundo ellos de aspectos preconcebidos. Ahora, en primer lugar me fui al diccionario. ¿Qué es la palabra tradición? Y dice que es una transmisión oral de hechos históricos o doctrinas, composiciones literarias, costumbres, etc., hecha de generación en generación. Doctrinas y costumbres que prevalecen de generación en generación. Ahora, aquí tuve una definición clara yo. Pero la pregunta es, ¿era mala la tradición? ¿Entrañaba aspectos negativos? ¿Por qué el Señor Jesús hizo alusión, mucha alusión a ellas? Porque la definición bíblica de tradición es parecida a la del diccionario. ¿Tiene algo de bueno la tradición, amados hermanos? ¿O simplemente nos convertimos en unos legalistas? Ahora, el Señor Jesús estaba en contra de la tradición. O sea que por lo tanto, hermanos, nosotros como hijos, dice que si somos de Dios, tenemos que cuidarnos de tales tradiciones. Ahora,
voy a hacer una aclaración. Aunque el deseo de cada uno de nosotros es siempre mantenernos objetivos con respecto a lo que creemos, y muchas veces resulta difícil, ya que el trasfondo que tenemos, la doctrina que hemos aprendido y nuestro entorno juegan en la mayoría de los casos un papel muy decisivo. Y esto va a tener una influencia avasallante sobre las conclusiones a las que lleguemos. Pero mire, con esto en mente vamos a dejar claro una cosa, que sea la misma palabra que nos hable de su concepto con respecto a las tradiciones mismas. Ahora, otro paso que yo tomé fue identificar en el griego la palabra usada para tradición. Y mire que en la mayoría de los escritos del Nuevo Testamento nos han llegado del griego, además que el foco de atención no era el Antiguo Testamento. De acuerdo al léxico, concordancia del griego y del hebreo llamado Strong, utiliza invariablemente la palabra paradosis como tradición. Y esa raíz proviene de paradinomi, que significa literalmente entregar. O sea que la palabra tradición aparece 13 veces, paradosis. Y quiero compartir algo aquí. Para que me resulte más entendible, lo dividí en 3 partes. En primer lugar, hermanos, las imparciales. Estas nos van a nosotros a ayudar a sacar una definición. En segundo lugar, las negativas, que nos llevarían a alertarnos del riesgo que conllevan estas. Y en tercer lugar, si es que existía algo positivo, también conocerlo para edificarnos. Pero mire, vamos a compartir esto en primer lugar. Las que resultan imparciales son las que nos ayudarán a sacar una definición clara. Por ejemplo, las tradiciones son creadas por hombres. Mateo 15, verso 2, hace la pregunta: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos?, le preguntan a él. Y ahora Colosenses 2:8 nos dice que era según las tradiciones de los hombres. Las tradiciones se transmiten de generación en generación, dice Marcos capítulo 7, el verso número 13. Ahora, con vuestra tradición que habéis transmitido, dice la Escritura. Las tradiciones son usos que se adoptan por un grupo especial de personas, puede ser un pueblo o un grupo. Por ejemplo, las tradiciones de los judíos en Gálatas capítulo 1, verso 14. Vea. La supervivencia de las tradiciones depende de su uso. Ahora, con estos pasos vamos a concordar con mucha similitud a la definición del diccionario. Que las tradiciones son creadas por hombres, se transmiten de generación en generación, se llevan a cabo por un grupo especial de personas y en su supervivencia dependen de su uso. Vamos en segundo lugar, analicemos el aspecto negativo de las tradiciones. El mismo Mateo 15:6 dice que las tradiciones pueden llegar a invalidar los mandatos de Dios, dice. Dice la Escritura: así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Marcos 7:9 dice: bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. O sea, las tradiciones pueden hacer que se quebranten los mandamientos de Dios. Porque también vosotros, dice, quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición. En 7:8 dice de Marcos: las tradiciones pueden hacer que dejen los mandamientos de Dios, porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a las tradiciones de los hombres, dice. También nos advierte de cuidarnos de no ser engañados por filosofías y huecas sutilezas conforme a las tradiciones de los hombres, dice Colosenses 2:8. Ahora, nuevamente concluyendo, las tradiciones pueden llegar a invalidar, quebrantar y dejar los mandamientos del Señor, así como llevarnos a ser engañados por filosofías y huecas sutilezas según la tradición de los hombres. Hasta ese momento las advertencias que nos dio el apóstol Pablo cuando él estableció y habló respecto a las tradiciones. Ahora, en tercer lugar, veamos lo positivo de las tradiciones, porque mi sorpresa aquí, mire, la palabra paradosis se traduce como tradición, excepto 3 versículos que voy a comentar. Por ejemplo, en 1 Corintios 11:2 dice: os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como os las entregué. Y dice, esa es una traducción de la Reina Valera 1960.
Pero en el griego original dice, os alabo hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las tradiciones tal como las entregué. Ahora, quiere decir que los apóstoles dejaron tradiciones escritas. Y no solo eso, sino que la gente las retenía tal como se las entregaron. O sea, eran dignas de alabanza como la gente de Corinto. Ahora, nuevamente en la Biblia nos encontramos con Pablo en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo número 15. Y dice, así que hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Miren la traducción la antigua del griego como dice, hermanos, estad firmes y retened las tradiciones que habéis aprendido, sea por palabra o por carta. Aún de manera que aún los apóstoles se tomaban la molestia de mandar las tradiciones por carta y por palabra. Y esto resulta re importante recalcar aquí, hermanos, que la invitación a la iglesia, a usted y yo, era estar firmes y que las retengamos. Gloria al nombre de Jesús. Nuevamente el apóstol Pablo ordena lo siguiente en 2 de Tesalonicenses capítulo 3 verso 6 y dice, pero os ordenamos hermanos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que os apartéis de todo hermano que anda desordenadamente y no según la enseñanza que recibiste de nosotros. Mire qué interesante, pero en el griego original, oiga bien lo que dice, o note bien, que ande desordenadamente y no según la tradición que recibió de los apóstoles. Oiga, nuevamente aprendemos algo importante. El desorden del que se habla es ir en contra de las tradiciones que están escritas en la palabra. Gloria al nombre de Jesús. Esto nos deja reflexiones, hermanos. Gloria al nombre de Jesús. Gloria a su nombre. ¿Por qué, hermanos? Porque la Biblia nos habla, hermanos, que realmente el mundo está bajo la influencia del maligno. Y nosotros como iglesia de Dios no podemos adoptar esa clase de cosas. Muchas veces, mire hermano, hacemos cosas que realmente nosotros cualquiera puede decir, pero si es que esas son cosas simples, son cosas que no dañan, yo no le veo mayor mal a esto. Hermanos, nuestra lucha, dice el apóstol Pablo, no es contra sangre ni carne, sino contra principados, contra huestes de maldad. Todo esto trae un simbolismo. Todo esto, hermano, trae un trasfondo espiritual. Mire Juan 15, 18, 19. El Señor Jesucristo ya nos dejó, que dice que nosotros tenemos ese enemigo. Dice, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fueras del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Hay una separación total, hermanos. Dios marca una línea de separación entre sus hijos, su iglesia, y ese mundo y sus tradiciones satánicas. Juan 17, verso 14 al 16 nos dice, yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Oiga, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Note bien la recomendación que el Señor nos da aquí, que nos mantengamos rogando, que nos guarde del mal, de todas esas cosas, de ese bombardeo que el mundo tira a diario. Y muchas veces no acatamos esa recomendación del Señor Jesucristo, sino que nos hacemos partícipes con las fiestas paganas que ellos tienen. ¡Qué tristeza! ¿Qué pasa con el pueblo de Dios? ¿Qué pasa con las recomendaciones que el Señor Jesucristo nos está dando? No nos está rogando, no está rogando Él, dice, que los quite del mundo, sino que los guarde del mal. Oiga, eso es lo que nosotros como iglesia tenemos que predicar y tenemos que rogar, no hacernos partícipes. Y no es que, mire, a veces se la ponemos más fácil, porque no es que seamos partícipes, sino que lo traemos a la iglesia, como le decía al principio. 2 de Corintios 6:14 nos habla y dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia.
¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Ya viene el tiempo, en este tiempo de que la gente anda tan ocupada. Yo quisiera saber en qué parte de la Biblia, amados hermanos, si esta es la palabra de Dios inspirada por su poder, por su Espíritu Santo. ¿En qué parte de la Biblia? Voy a hacer una introducción para después hablar más completamente de eso. El Señor nos dejó que celebráramos su cumpleaños. ¿En qué parte de la Escritura usted me puede mostrar en que Él nos dejó como mandamiento que celebráramos su nacimiento y que pusiéramos un nacimiento, un árbol de Navidad? ¿O qué parte les dejó instrucción a la iglesia primitiva diciéndoles, miren, cada 24 de diciembre, por favor, hagan un culto especial, hagan dramas, hagan algo para que puedan traer ustedes, ¿verdad?, almas a la iglesia, al arrepentimiento y puedan por ese medio llevarlos? Yo no lo he encontrado. Lo que sí dijo Él es, oiga bien, que nosotros anunciáramos su muerte y su resurrección. Lo que sí dijo es que predicáramos el arrepentimiento, el bautismo en el nombre de Jesucristo y que debíamos de ser llenos con el Espíritu Santo. Por ahí me encontré con una persona que practica el catolicismo. No quiero ser peyorativo, pero practica el catolicismo. Y cuando empezó a hacerme esa pregunta, tuve que hablarle con la palabra y me dice, óigame, pero es que no todo lo que está en la palabra de Dios usted puede tomarlo literalmente. Porque hay cosas que nuestro Santo Padre nos ha enseñado y tenemos que obedecer. Y le digo, ¿cuál Santo Padre? El único Santo Padre que yo conozco se llama Jesucristo. Y me dice, no, el Papa, que es nuestra máxima autoridad. Bueno, tal vez será su máxima autoridad. Pero le hago una pregunta. Si usted es tan obediente al Papa y le hace caso en celebrar la Navidad, y la Biblia católica enseña de que el primer Papa fue el apóstol Pedro, y que está ahorita es el Papa 264, y usted es tan obediente, ¿por qué no hace caso o por qué no obedece lo que el primer Papa le mandó que hiciera? Y me dice, ¿y qué dijo él que había que hacer? Vamos a Hechos 2:38. Y Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ah, no, me dijo, es que eso ya... entonces, mire cómo acomodan el deleite y el pecado a sus placeres, lo que les conviene y lo que no les conviene. Dios mío. Segunda de Timoteo 4, 9, 10. Le voy a leer esta escritura porque hay algo aquí que me llamó mucho la atención. Y resulta que dice, procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado amando este mundo y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Y me tomé el tiempo de decir, bueno, ¿por qué solo habla de Demas, que desamparó a Pablo cuando fueron compañeros de prisión, cuando anduvieron predicando el evangelio? Pero se dice que se fue a Tesalónica. Tesalónica dice que era una ciudad de placeres, de mundo, de idolatría, de fiestas. O sea que este hombre, después de haber conocido el evangelio, se regresó. Algo sucedió para que él pudo haber madurado esa idea, ese pecado que lo haya llevado nuevamente a la ciudad de Tesalónica. Hermanos, por ese motivo es peligroso, hermanos, que estemos llevando cosas de este mundo dentro de la iglesia del Todopoderoso, porque hay muchos que están débiles espiritualmente. Hay muchos que todavía están extrañando el mundo. Hay muchos que dejan de ir a la iglesia por un partido de fútbol. Hay muchos que dejan de ir a la iglesia porque andan en compras navideñas. Hay muchos que todavía no van a la casa de Dios a la oración, ni siquiera oran por estar, en estas ocupaciones, haciendo invitaciones de cenas y viendo qué van a hacer con las personas que ni siquiera, siguen el camino que usted ha tomado. Tenga mucho cuidado. Tenemos que guardarnos, tenemos que cuidarnos, hermanos. Porque el diablo es astuto, es mentiroso, es padre de mentira. Mira lo que dice Tito 2:12. Enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos,
vivamos en este siglo, oiga bien, sobria, justa y piadosamente. Mire, pues yo no he encontrado todavía. Quisiera encontrar, yo leo el libro de los Hechos y digo, a ver si encuentro, yo lo veo que celebraron fue Pentecostés. Pero yo nunca he visto que digan, vamos a poner un árbol, vamos a hacernos regalitos, vamos a meter la tarjeta de crédito para comprar regalos, y ahí después pasan preocupados pidiéndole al Señor de rodillas que lo saque del problema en que usted mismo se ha metido, no el Señor. Gloria al nombre de Jesús. Vivamos sobria, justa y piadosamente. Nada tenemos que ser partísimos con esas fiestas paganas. No escoja las cosas de este mundo. Si tiene un familiar que no quiere seguir a Cristo y le dice, no vayas a la iglesia, mejor quédate, vamos a hacer la cena. Yo lo siento mucho, pero yo tengo una nueva familia. Señor Jesucristo se lo dijo. Mírale, ahí te buscan tu madre y tus hermanos. No, le dijo. Mi madre y mis hermanos están aquí, dijo. Son aquellos que oyen y hacen la voluntad de mi Padre. Estos son mi madre y mis hermanos, dijo. Hizo una prioridad, aunque después fue a ver qué querían, pero hizo una prioridad. Y dijo, yo camino con los que caminan conmigo, con aquellos que hacen la voluntad que yo estoy haciendo. Con esos son los que necesitan. Pues mire, Santiago 4:3-4, no me voy a extender mucho por el tiempo, pero dice, pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites, oh almas adúlteras. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye, oiga, y esa palabra constituir, yo lo he escuchado, mire, cada país tiene una constitución, lo que le llamamos la Constitución de la República. Y algo que ya está constituido no se puede cambiar, porque ya está constituido por un pleno, por una mayoría. Y en este caso es Dios diciéndote, cualquiera, no solamente cualquiera, pues que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Ay, no, es que yo no es que tenga participación, ¿verdad? Yo nada más lo sobo de lejos. No sea mentiroso. Eso está como aquel que dice, no, yo no tomo, pero tiene una botella guardada en su casa. No, hermano. Primera de Juan, capítulo 2, verso 15-17 dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Le hago una pregunta. ¿Es la Navidad y todas esas tradiciones paganas son del mundo o son de Dios? Porque cuando empezamos la lectura en Primera de Juan 5, dice, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Hace una línea, una división, qué es del mundo y qué es de Dios. La pregunta ¿son esas fiestas paganas cosas del mundo o es parte de las cosas de Dios? Usted sabe, todo lo que está escrito en la palabra de Dios es de Dios. Si no está ahí, no es aprobado por Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque el Señor Jesucristo dice, oiga bien, oiga bien, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, mire, están celebrando el nacimiento y después de las 12 empieza la gran pachanga, a la que mejor baila, y hay que ver, hermanitas, cómo se mueven. ¡Ja! En la iglesia son un palo seco, pero ni las manos pueden mover para alabar al Señor, al que le ha dado la vida, el que le ha dado todo, el que la saca de problemas, el que nos da la sanidad. Son un palo seco, pero hay que verlas cuando hacen esos bailes. Hay que verlas. Los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Eso no proviene del Padre, sino del mundo. Pero ¿sabe qué dice el Señor? El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios, dice, permanece para siempre. Gloria al nombre de Jesús. Primera de Juan, capítulo 4, versos 5 y 6 dice,
Ellos, oiga bien, ellos son los mundanos y los tibios. Son del mundo, por eso hablan del mundo. Hablan de fiestas, de bares, de bailes, de deporte, de fútbol, diversos deleites, placeres, música mundana, televisión mundana, etc. Y el mundo los oye, dice, mire, nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. Y el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Mire, le voy a dar solamente como introducción, perdón. Nosotros tenemos, pues como costumbre, celebrar, pues el Día de las Madres. Y es leyendo yo, hermanos, usted va a decir, ay hermano, no sea tan legalista. ¿Acaso usted no tiene mamá y no le celebra ese día? Sí tengo madre, la amo, pero no se lo celebro. Se lo celebro todos los días. Porque la celebración del Día de las Madres, aunque no tiene nada que ver con estas fiestas navideñas, porque hay dos ocasiones en las que se acuerdan de la pobre viejita, que es para el Día de la Madre y para estas fechas que sienten el espíritu navideño. La celebración del Día de las Madres dice que nació en la antigua Grecia. Y este culto se celebraba ese día y era para rendirle culto a Rea, que en la mitología griega era la madre de los dioses. O sea, la madre de los dioses griegos, Zeus, Poseidón y Hades. Y con el pasar del tiempo esta celebración se hizo tan popular entre los romanos, quienes también la adoptaron. La Iglesia Católica Romana también acogió esta celebración y la adoptó para honrar a la Virgen María. Y ya hemos aprendido, hermanos, si usted lo sabe, que la Virgen María, ¿verdad?, también se le conoce como Semiramis. Así es conocida en la Biblia, como la reina del cielo. Si no, mire lo que dice Jeremías, capítulo 7, versos 17 y 18. Y dice, empezando desde el 16, tú pues no ores por este pueblo, ni levantes por ellos clamor, ni oración, ni me ruegues, porque no te oiré. ¿No ves lo que estos hacen en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén? Los hijos recogen la leña, los padres encienden el fuego, y las mujeres amasan la masa para hacer tortas a la reina del cielo y para hacer ofrendas a dioses ajenos para provocarme a ira. Note lo que dice. Ahora Jeremías 44, versos 18 y 19. Dice, mas desde que dejamos de ofrecer incienso a la reina del cielo y de derramarle libaciones nos falta todo, y espada y de hambre somos consumidos. Y cuando ofrecimos incienso a la reina del cielo y le derramamos libaciones, ¿acaso le hicimos nosotros tortas para tributarle culto? Y le derramamos libaciones sin consentimiento de nuestros maridos. Note, todavía extrañando esas celebraciones el pueblo de Israel. Dios mío bendito, Padre celestial, ¿hasta cuándo? Una más. Todo mundo celebra su cumpleaños. ¿De dónde vendrá esa celebración? O sea, va a decir, pero esto no tiene nada que ver con Navidad. Pues estamos hablando de tradiciones. Y estoy haciendo una introducción porque vamos a después a hablar más de eso. Si usted nota, las velas sobre el pastel tienen una larga historia en la cultura occidental. Nadie está exactamente seguro del por qué le ponemos velas a los pasteles de cumpleaños. Pero los historiadores rastrearon la tradición hasta los antiguos griegos. La mayoría de historiadores, mire, sostienen que poner velas sobre los pasteles de cumpleaños está relacionado al uso de las velas en las religiones occidentales antiguas. Ahora, dice que esto de colocar velas encendidas en los pasteles comenzó en la antigua Grecia. Los griegos hacían pasteles de miel redondos como la luna llena y la colocaban en honor al altar de la diosa de la luna, Artemis. Ellos colocaban una vela en medio del pastel, la cual imitaba el brillo de la luna. Y dice que los alemanes en la Edad Media
retomaron esa tradición porque celebraban los cumpleaños con un tipo de pan de masa endulzada que estaba hecho en forma de los envoltorios del niño Jesús. Lo que le llaman en alemán, no soy muy bueno, pero voy a tratar de decir, se llama el Getwurstangorten, el cual es un pastel más dulce y en capas. También se utilizaba para los cumpleaños, porque los alemanes eran excelentes elaboradores de velas y las colocaban en medio del pastel para representar la luz de la vida a los dioses. Y ellos dicen que ponían velas grandes que a menudo tenían 12 marcas que simbolizaban los 12 meses del año. Y esa vela era quemada el tiempo suficiente para marcar la edad de la persona en ese año. Luego en 1799 hicieron los famosos Kinderfest. A los alemanes siguieron esas tradiciones, la práctica de utilizar velas pequeñas para que los niños pudieran soplar, pudieran iluminar los pasteles. Y dice que cuando ellos apagaban la vela, el humo que salía eran espíritus y eran los deseos, 3 deseos que ellos pedían que eran llevados hacia los dioses. Note bien, de ahí nacen las razones de las velas y de los pasteles. Y esas tradiciones han venido a través de los tiempos hasta llegar a nuestros días y la iglesia las ha adoptado como algo normal. Pero en el trasfondo, hermanos, todas estas tradiciones, hermanos, todas estas tradiciones tienen un trasfondo espiritual. Gloria al nombre de Jesús. Y así muchas más tradiciones, hermanos, que yo voy a seguir ampliando, pero nos vamos a enfocar porque en este tiempo está la tradición de la Navidad, costumbres mundanas, tradiciones paganas que no agradan a Dios. Levítico 18:30 dice: guardad pues mis ordenanzas, no haciendo las costumbres abominables que practicaron antes de vosotros, y no os contaminéis en ellas, yo el Señor vuestro Dios. Isaías 2:6 dice: ciertamente tú has dejado tu pueblo, la casa de Jacob, porque están llenos de costumbres traídas del oriente y de agoreros como los filisteos, y pactan con hijos de extranjeros. Jeremías 10:3 dice: porque las costumbres de los pueblos son vanidad, porque el leño del bosque cortaron, obra de manos de artífice con buril, la fabricación de imágenes religiosas. Dios mío, es una costumbre pagana e idolátrica, hermanos. Mateo 15, verso 3-6 dice: respondiendo él les dijo: porque también vosotros quebrantáis el mandamiento de vuestro Dios por vuestra tradición. Note, gloria al nombre de Jesús. Hermanos, la Biblia enseña claramente que el cristiano debe de apartarse de la mundanalidad. Esto incluye la música mundana. Muchos estamos empezando a escuchar música que lo que menos tiene es un mensaje de Dios, un mensaje cristiano. Está empezando a mezclarse. ¿Sabe cómo se llaman estos tiempos? Apostasía, hermanos. Tengamos cuidado con la música que escuchamos. Las modas, hermanos. Esas famosas modas que están entrando a la iglesia del nombre. Mire, hermanos, yo no sé si es que no les alcanzará el dinero para comprar tela o no les alcanzará el dinero para comprar ropa, que la compran tan ajustada, pero tan ajustada. Dios mío bendito. Quieren andar enseñando toda su figura. Eso no es de Dios. La mujer de Dios debe de ser modesta, prudente, casta. No andar enseñando toda su figura. Las modas mundanas, la televisión mundana, tengamos cuidado con lo que vemos. Los programas carnales, las películas inmorales, el fanatismo por el fútbol, la idolatría por los deportes, los bailes, las fiestas, los diversos deleites y placeres, los pasatiempos temporales, los entretenimientos terrenales y pasajeros, hermanos. Mire que la Biblia enseña que no debemos someternos ni sujetarnos a culturas paganas, costumbres mundanas, ni a las tradiciones de los pueblos que vayan en contra, hermanos, de los principios éticos morales de la Biblia. Porque nosotros, hermanos, los cristianos en este mundo, mire, solo somos extranjeros.
advenedizos, embajadores, soldados, forasteros, que solo estamos de paso por esta tierra llena de pecado hacia nuestra morada celestial y eterna. Gloria al nombre de Jesucristo. Amado hermano, gocémonos con el Señor Jesucristo. Hagamos su voluntad. Es hermoso, hermanos. Mire qué espíritu navideño, hermanos. Nada de eso. No hay nada de eso escrito en la palabra. Es suficiente lo que el Señor nos ha dejado. Su evangelio, hermanos. Mire, eso se llaman buenas nuevas de salvación. Prediquemos el evangelio tal como ha sido dejado, hermanos. Yo no necesito, hermano, de andar haciendo ningún drama de algo falso. No le mintamos a nuestros hijos. Esa es la primera mentira que le echamos a nuestros hijos. Que existe un nacimiento, que existe un Santa Claus que le va a traer regalos. Pues si quieres, nosotros somos los Santa Claus, hermano, que les traemos. Pero no, eso es pura mentira, hermano. Quien le compra los regalos son ustedes. Y regálele cualquier fecha del año a su hijo si quiere regalarle algo. ¿Por qué esperar estas fechas? Dios mío, hay poder en el nombre de Jesucristo con todas esas mentiras. El árbol de Navidad, hermano. Todas te visten de duendes. Dios mío, hay que ver esos centros comerciales ahora, ese movimiento que hay, tomándose fotos con ese señor gordo. Dios mío, los niños se enloquecen al ver esos renos, esos trineos. Oh, Dios mío, bendito. Mire qué influencia más tremenda, más horrible con los niños que son atraídos. Dios mío, nuestros niños, ¿cuántos de nuestros niños se acercan al altar? Les han enseñado a acercarse al altar, a doblar sus rodillas ante nuestro Señor Jesucristo, a cantarle alabanzas, a adorarlo, a que Él reconozca. Mire, ¿sabe qué es lo que nos dejó como padres nuestro Dios en su palabra? No te dijo que le enseñaras a poner un nacimiento. No te dijo que le enseñaras a poner un árbol y adornarlo. No te dijo que le anduvieras comprando regalos para estas fechas. No te ha dejado eso como mandamiento. ¿Sabes qué fue lo que nos dijo? A nosotros como padres responsables. Nos dijo, oh, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente. Y estas palabras que te mando hoy las pondrás sobre tu corazón, las atarás a tu cuello, las pondrás como frontales tus ojos y las repetirás a tus hijos andando por el camino, al acostarse, al levantarse, donde quiera que andes con él. Oiga, yo he encontrado padres, hermanos, que me dicen, no, yo no le hablo mucho de la Biblia porque lo puedo aburrir. Oh, yo reprendo en el nombre de Jesús ese pensamiento. El Señor dice, las repetirás. Si mi hijo me dice, ya no quiero que me hable, lo siento, mi hijo, pero ese es el mandamiento que el Señor, mi Dios, me dejó, que tengo que repetirte una y otra vez, cuando te levantes, cuando te acuestes, cuando vayas conmigo al trabajo, cuando vayas conmigo a la iglesia, cuando vayas conmigo donde vayas. Oh, mi obligación es repetirte, oh Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor. Desde Canadá, transmitiendo para todo el mundo, es La Voz de la Verdad, tu emisora. Muchas gracias por escucharnos. Esta es La Voz de la Verdad, tu emisora.